Bienvenidos a la primera semana del curso de Stata, desde básico hasta avanzado. Vamos a dividir esto en 5 puntos. El primer punto tratará sobre la interfaz en sí del Stata, y para ello vamos a conocer las diferentes ventanas. Vamos a aprender y vamos a manejar qué es un do-file, qué es un log-file. Vamos a encontrarnos y a manejar los comandos de ayuda, tanto los virtuales como los que ya están construidos dentro del programa. Y por último vamos a conocer los distintos formatos de los datos de Stata. Como segundo punto, vamos a aprender a crear bases de datos y a importar distintos formatos de datos. No solo el formato propio del Stata, sino otros formatos como Excel, archivo de texto, etc. Como tercer punto, vamos a conocer algunos comandos básicos de fusión y anexación de bases, con el objetivo de empezar a crear bases más grandes. Como cuarto punto, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los distintos formatos para redondear lo que ya hemos visto, para darle algo o algún conocimiento extra a las distintas variables que estamos viendo. Y por último vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación de tanto abrir bases como juntarlas y empezar a manipularlas en el Stata. Entonces comencemos por el primer tema. Lo primero que hacemos al abrir Stata es encontrarnos con las distintas ventanas de la interfaz. Estas ventanas se componen en algunas de principal importancia. Las dos ventanas de mayor interés van a ser las ventanas de resultados y la ventana de comando. La ventana de resultados sirve para ver cualquier tipo de código que hemos introducido al programa. Y la ventana de comando sirve como un espacio para introducir código. En el comando introducimos código y en el resultado observamos lo que genera. Ahora, la ventana de comando no va a ser nuestra fuente principal de programación, sino va a ser simplemente una fuente de ayuda, una fuente secundaria al momento de generar nuestros códigos, generar nuestros archivos y hacer nuestras rutinas en general. Lo vamos a usar para pequeñas cositas como por ejemplo abrir los editores o hacer cálculos minúsculos. Adicionalmente hay un par de ventanas de bastante interés, pero que no la vamos a usar tan seguido, que son por ejemplo la ventana de variables, en donde se observarán todas las variables que vayamos introduciendo, y la ventana de propiedades. Las ventanas de propiedades presentan las distintas propiedades de cada variable. ¿Okay? Tanto el nombre, las etiquetas, el tipo, el formato, etc. Cosas que veremos viendo a través del curso. Ahora, eso es lo primero que nosotros vamos a encontrar. Va a ser la ventana del Stata. Ahora, vayamos ya a trabajar los datos. A partir de esta ventana, nosotros vamos a querer generar algún tipo de proceso o algún tipo de interfaz que nos permita de manera sistemática y ordenada crear un código. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos generar un archivo de texto que nos permita repetir comandos y repetir instrucciones en el programa. Para ello, lo primero que haremos será usar nuestro do-file, el famoso do-file. Este do-file se accede yendo a la ventana de comandos y escribiendo lo siguiente: doedit, D-O-E-D-I-T. También podemos acceder a la ventana, al editor del do-file, dándole clic a do-file editor. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa manejar un do-file como este, que es simplemente una ventana para introducir códigos? ¿Por qué no lo podemos hacer simplemente en nuestro editor de comandos? Bueno, vamos a querer buscar un par de facilidades en el largo plazo. El primero de ellos es un orden. El do-file nos permite trabajar de manera ordenada. Nos permite también hacer nuestro trabajo reproducible. Por ejemplo, darle el mismo documento a otra persona y que la otra persona lo pueda entender, lo puede editar, lo pueda modificar también. También lo puede arreglar si es que existe algún problema de código, si es que el código está mal escrito, si es que hay un comentario malo, etc. Entonces, nuestra principal herramienta de programación va a ser el do-file. Y para acceder, recordemos que debemos escribir doedit en nuestra línea de comando de
la ventana principal del Stata. Ahora, vayamos a ver algunos ejemplos del editor del DoFiles. Creemos un programa. Nosotros tenemos un programa ya creado que se llama infoxstata.do. Analicemos un poco el código. Ojo, estamos usando algunos comandos que lo veremos y lo explicaremos luego a manera de repaso. Entonces nos vamos a adelantar un poquito en códigos exactos y códigos precisos, simplemente para darle un poco de fluidez a la presentación en general de la primera semana. Ahora, en este código lo que vamos a hacer es cargar una base de datos. ¿Ok? Tenemos el comando de carga y para ello nosotros podemos crear un código similar. Apretemos Control N. Con Control N podemos crear un nuevo código. En este nuevo código vamos a crear y guardar el archivo de DoFile. Copiemos con el Control C y Control V, ya de siempre, esta pequeña línea de texto de aquí. Vamos a guardarla por acá. A esta línea de texto simplemente va a ser cargar una base de datos y hacer algunos estadísticos iniciales. Para poder correr la base de datos, simplemente tenemos que seleccionar lo que queremos correr y apretar Control D. Luego de apretar Control D, veremos en nuestra ventana de resultados que los comandos han sido ejecutados. Regresemos de nuevo al editor de DoFile. Ya tenemos un pequeño código súper simple, pero explicativo. Cargamos la base de datos, la usamos y hacemos algunas estadísticas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestro DoFile? Bien, le damos a Control S. Supongamos que este DoFile va a ser llamado infoxstata ejemplo 1. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos podido crear un DoFile. Simplemente creamos un nuevo DoFile con Control N, abrimos una nueva ventana, introducimos el código y lo guardamos. Hasta ahí hemos podido introducirnos al DoFile de manera simple. Simplemente viendo qué es, cómo acceder, cómo crear y cómo guardarlo. Ahora, ¿qué más podemos hacer dentro de los DoFiles? Básicamente podemos empezar a hacer dos cosas. Bueno, en verdad varias cosas. Generar todas las indicaciones. Cada línea de comando o cada línea de código lo que hace es indicarle al Stata una serie de instrucciones. Entonces, en verdad, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente un conjunto de instrucciones de estadísticas o de limpieza de base de datos o incluso gráficos u otros que el Stata leerá y ejecutará. Entonces, conozcamos un código adicional. Abramos nuestro DoFile llamado infoxstata1-do. Este DoFile tiene la siguiente indicación. do o do, la dirección de mi DoFile, previamente, como es en verdad recomendable para cualquier tipo de trabajo, nosotros debemos crear una carpeta separada para nuestras indicaciones, de preferencia de manera semanal. ¿Por qué? Porque gran parte de la programación está en el orden del que lo trabaja. Tener una carpeta ordenada es ya un paso adelante. En este caso, nosotros tenemos una carpeta separada que se llama Semana 1. Y en nuestra Semana 1 tenemos los siguientes subcarpetas. Tenemos una subcarpeta de códigos, una subcarpeta de datos, una subcarpeta de textos, que esto sirve para programar el PDF, y una subcarpeta de videos. En este caso, yo lo tengo, ustedes lo pueden crear también para guardar videos. En nuestra subcarpeta de códigos, nosotros vamos a tener los códigos que vamos a usar. Entonces a nosotros nos interesa saber la dirección de estos códigos. Ustedes pueden simplemente copiar y pegar la dirección de su carpeta, de su propia carpeta, en la que ustedes se ordenan. En este caso, mi carpeta está aquí. Users 2021, Infox, sesiones, semana 1.
código infoxstata-1. Entonces, mi código infoxstata1, que he guardado previamente, o que está en verdad como ejemplo para ustedes, está aquí. Y yo puedo correr ese código de manera indirecta desde otro do file usando el comando do. Entonces, el comando do va a ser el primer comando que vamos a aprender. Este comando sirve para ejecutar do files externos. ¿Ok? Ahora, supongamos que nosotros queremos ejecutar el do file de ejemplo que hicimos, que en verdad es exactamente igual al que está de ejemplo, pero simplemente nosotros lo hemos creado y lo hemos guardado de manera separada. Dado que lo hemos guardado en la misma carpeta, podemos copiar y pegar toda la línea de código, pero ahora correr el nombre verdadero. Sería infoxstata ejemplo-1. Seleccionemos y apretemos control D. Como vemos, en nuestra tabla de resultados se han ejecutado los comandos. Hemos ejecutado do, la dirección, el nombre del código y las instrucciones que estaban dentro del código. Genial. Ahora, una duda que puede quedar es, ¿qué son estas palabras que están en verde? Bien, todas estas palabras que están en verde se llaman comentarios. Y como se habrán dado cuenta, de manera un poquito intuitiva, no son parte o no están escritos en la sintaxis del stata. Simplemente son palabras que están a modo de comentario. ¿Por qué nosotros vamos a poner comentarios? Porque es la manera en que nosotros podemos llevar el orden de nuestro do file, es la manera en donde nosotros podemos comentarlos y presentárselo a otras personas. Entonces necesitamos tener bastantes comentarios, si es posible, de cada paso que estamos nosotros indicando. Ojo, cada línea es una instrucción, pero es una instrucción que ya está en lenguaje stata. Si nosotros le damos un comentario en nuestro lenguaje, lo pueden escribir de la manera que ustedes quieran, vamos a tener un poquito más de contexto y vamos a poder presentárselo a otras personas y nosotros vamos a poder repasar. Entonces, veamos las diferentes formas de hacer comentarios. Como hemos visto aquí, hay distintas maneras de hacer comentarios. En verdad hay 4. La primera de ellas es agregando comentarios. Borramos todo esto. Agregando comentarios con el asterisco. Supongamos que escribimos un asterisco y podemos escribir lo siguiente. Esto es un comentario. No será interpretado. Corramos de nuevo. Como ven, en nuestra tabla de resultados, en nuestra ventana de resultados, simplemente aparece asterisco, esto es un comentario y no será interpretado. Y se acabó. Corramos lo mismo, pero sin el asterisco, para ver cuál es la diferencia. Como vemos, stata intenta interpretar esto como si fuera código de stata. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues encuentra que simplemente no es un código de stata y genera un error. Las palabras que salgan en rojo en la ventana de resultados son errores de programación. ¿Ok? ¿De qué otra manera nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo algo mal? Como vemos, la línea de código está en negro. Todos los comentarios van a estar en verde, siempre. ¿Ok? Entonces regresemos a indicarle en stata que eso es un comentario. Veamos otras formas. El asterisco usualmente va a ser usado para comentarios de una línea. ¿Ok? Supongamos que nosotros queremos hacer un comentario extenso. Para eso debemos usar lo siguiente. / asterisco asterisco /. Lo que va a generar que todo lo que esté dentro de esto, sea una línea, 2 líneas o varias líneas, sea interpretado como un comando. Como un comentario. Pongamos así. Todo lo que está dentro de estos caracteres será interpretado como comentarios. Por eso están en verde. Y si nosotros lo volvemos a correr seleccionándolos y apretando control D, nos daremos cuenta que efectivamente no se genera ningún mensaje en rojo, por lo que no hay errores. Genial. ¿Qué otra forma podemos usar? Podemos usar las 2 /.
Usualmente se usa esto al final de las líneas. Por ejemplo, vayamos a la primera línea que sirve para cargar la base de datos. Agregamos 2 slash y escribimos. Esto es un comentario. Seleccionemos y corramos. Como ven, simplemente corrió todo bien y no se generó ningún problema. Esto porque toda esta parte se interpreta como un comentario. Lo mismo ocurre si es que nosotros usamos 3 slash. Podemos usarlo al comienzo de una línea, por ejemplo aquí, pero también lo podemos usar entre líneas de código. Supongamos en nuestra tercera línea de código vamos a partir esto en dos partes. Vamos a escribir 3 slash, 1, 2, 3. Escribamos, esto es un comentario. Como vemos, el comentario se agrega. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre usar 3 líneas o 3 slash a usar solamente 2? Cuando usamos 3 líneas, no solo estamos agregando un comentario, sino también estamos partiendo el código en 2. Eso significa de que si yo corro ambas líneas con control D, ambas líneas van a ser interpretadas como una sola. Para ello vemos que entre línea y línea, por ejemplo aquí y aquí y aquí, hay un punto en nuestra tabla de resultados, en nuestra ventana de resultados. Mientras que para la última línea de código que hemos corrido, ya no aparece un punto, sino aparece como una flechita. Eso significa de que la segunda línea de lo que estamos sombreando es en verdad una extensión de la primera. Y se interpreta tal cual porque estamos usando 3 slash. ¿Ok? Entonces, ya hemos podido ver algunas cositas básicas, como simplemente agregar comentarios, abrir un do-file, guardar el do-file y correrlos. Veamos como punto final un comando adicional. Regresemos a nuestro do-file llamado infoxstata-1-do. En la última línea de código es muy similar a las dos previas. Ya no estoy usando do para correr un do-file adicional. Ahora estoy usando el comando run o run. A diferencia del comando inicial, el comando do, el comando run corre el do file que se le indica, pero sin generar ninguno de estos resultados. Es como si lo corriera y no te avisara sobre los pasos intermedios. ¿Ok? ¿Por qué es que quisiéramos hacer algo así? Simplemente para evitar que se amontonen los espacios aquí en la ventana de resultados. Así que nos estamos enfocando en otras cosas. ¿Qué otra herramienta podemos usar al momento de iniciarnos en esto? La segunda herramienta que vamos a ver de bastante utilidad es el log file. El log file graba todos los comandos y resultados de Stata de una sesión dada, con excepción de los gráficos. A veces es útil mantener una copia del trabajo que se ha realizado en algún proyecto para hacer alguna revisión de los resultados o del estudio en sí. Un log file es un archivo separado, ¿ok? Es igual que un do file, pero tiene otros objetivos. Este archivo separado puede tener dos tipos de extensiones, es decir, puede terminar en dos tipos de archivos. Los archivos .log o log o los archivos .smcl. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos archivos? Bien, los archivos SMCL son archivos propios del Stata. Solo pueden ser abiertos en Stata y lo que hace es guardar los resultados de la ventana de resultados tal cual están en la ventana de resultados, con el mismo formato y la misma idea. Mientras que los archivos .log son archivos de texto. ¿Qué es esto de un archivo de texto? Que pueden ser abiertos con el bloc de notas, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos de esto. Regresemos a nuestro editor de do files, a nuestro editor de aquí. Cerremos. Y abramos lo siguiente. Con control open vamos a abrir nuestro ejemplo llamado infoxstata1log. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo mismo que estábamos viendo, el mismo pequeño ejemplo básico de cómo hacer un do file básico, pero vamos a agregarle un par de cosas. Lo primero que vamos a agregarle es el comando log, ¿ok?
este comando de aquí, log. Entonces es como si nosotros estuviéramos en un videojuego y nos queremos loguear a una cuenta. Es lo mismo aquí. Vamos a loguear una sesión para recuperar y guardar los resultados. ¿Ok? Al igual que una cuenta en algún videojuego, necesitamos loguearnos y también necesitamos salir de la cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en en dos líneas. Esta de aquí y esta de aquí. Como vemos, esta primera línea lo que hace es comenzar a grabar. ¿Ok? Vamos a empezar a grabar los resultados. Usamos log, using, y luego vamos a indicar exactamente cuál va a ser el archivo, la dirección que nosotros vamos a usar para guardar los resultados. Como nosotros vimos hace un ratito, yo estoy usando esta carpeta código para guardar todos los resultados. ¿Ok? Y además estoy llamando al archivo log-1. ¿Qué más estoy usando? Estoy usando el subcomando replace. ¿Por qué usaría el comando replace? El subcomando replace o la opción replace. Replace significa reemplazar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, cada vez que comencemos a grabar, voy a grabar en esta dirección, con este nombre, y si es que vuelvo a grabar en otra ocasión, quiero que reemplaces el archivo viejo con el archivo nuevo. ¿Ok? Esa va a ser la lógica. No solo aquí, sino también al momento de grabar cualquier tipo de cosa, o cualquier tipo de gráfico, base de datos, etcétera, aquí. Cada vez que nosotros abramos o comencemos a grabar y queremos volver a grabar, tenemos que cerrar la grabación. Veamos un ejemplo de esto para ponerlo en mejor contexto. Supongamos que nosotros corremos solo esta parte, ¿ok? Nos logueamos y corremos las pequeñas instrucciones del inicio. Esperamos un ratito que corra y vamos a ver nuestra ventana de resultados. En nuestra ventana de resultados vemos lo siguiente. Vemos que hay algo nuevo. Por ejemplo, log using, la dirección donde está guardado el archivo y las fechas y las horas, por ejemplo. Ahora, supongamos que nosotros queremos volver a correr esto. Vamos a volver a correrlo con control D. Vamos a tener un problema. Como nosotros ya estamos grabando, no podemos simplemente volver a grabar. Antes de volver a grabar, necesitamos cerrar la grabación. Para cerrar la grabación, tenemos que correr la última línea, log close. Seleccionamos y corramos. Ahora se cerró el log, se guardó el archivo con este nombre y en esta dirección. Entonces, corramos todo de nuevo. Como vemos, se abre un archivo, se crea o se reemplaza, se cierra el archivo y se reemplaza. ¿Ok? Mucho ojo. Cuando ustedes quieran correr su log file y simplemente no han corrido todo, por ejemplo han corrido esto, y les salga el error en rojo, van a tener que cerrar el log file y volver a correr. Entonces, bastante ojo con eso. Como se habrán dado cuenta, aquí ya tenemos bastante, ya nos dice cuál es el tipo de archivo que está guardando. En este caso está guardando SMCL. Habíamos visto que hay dos tipos, SMCL y log. ¿Cómo lo guardamos en log? Pues tenemos que volver a correr todo, pero al final de la primera línea tenemos que indicarle que sea text, o sea un archivo de texto. Grabemos, seleccionemos y corramos. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos abierto y hemos cerrado, pero en formato de texto. Genial. Entonces, si nosotros vamos a nuestra carpeta, vamos a poder ver que hay dos archivos de log1. Un archivo .log y un archivo .smcl. ¿Ok? Si quieren ver cómo se ve, denle clic y ábranlo con su blog de notas. Como verán, todo esto va a ser con la intención de almacenar sus resultados. Entonces, cuando ustedes vuelvan a hacer esto o hagan un pequeño ejercicio, van a tener que guardar y analizar lo que han ocurrido. Vamos a ver los comandos de ayuda. ¿Por qué nos interesan tanto los comandos de ayuda? Porque van a ser nuestra primera fuente para entender la sintaxis de los comandos. ¿Cómo? Significa que si es que nosotros desconocemos un comando o desconocemos un pedazo de código,
el comando de ayuda nos va a ayudar a entenderlo. ¿Ok? Para ello hay tres formas. La primera es simplemente abrir nuestro comando de ayuda y dar clic manualmente. Pero en verdad, lo que nosotros vamos a usar más son códigos. Vamos a usar el comando help y el comando search. El comando help permite ver la documentación de un comando en específico. ¿Ok? Mientras que el comando search es como un Google. Entonces, todo lo que va a botar van a ser comandos que tienen o se relacionan con la palabra que ustedes están buscando. O sea, algo así como si lo que ustedes están buscando es una palabra clave. Mientras que con help están buscando la documentación específica. Veamos un ejemplo. Supongamos que ponemos de alguno de los códigos que hemos usado comando log. Usemos el comando log como ejemplo. Si nosotros no sabemos para qué sirve el comando log, lo que podemos hacer es ir a nuestra línea de comando, aquí, y escribir lo siguiente. Help, H-E-L-P, log, L-O-G. Como verán, lo que aparece es de frente el título, qué es lo que hace, y la sintaxis. ¿Ok? Para esto, la documentación está en inglés, por lo que si es que no entienden bien el inglés, lo que van a tener que hacer es más o menos interpretar por ahí algunas palabras en específico, o en todo caso usar el traductor del Google. ¿Ok? Mucho de lo que está documentado está en inglés. En algunos casos también pueden encontrar ayuda en español, pero eso está, digamos, ya en internet. La documentación propia del STAT está en inglés. Bien, hagamos lo mismo, pero usando el comando search. Search lo que hará es tomar log como una palabra clave. Veamos. Se demora en primer lugar un poquito más que el comando help, porque está buscando todos los comandos y todas las entradas de la propia ayuda del Stata que de alguna manera contengan la palabra log. Por ejemplo aquí. Entonces nos está mostrando todos los comandos que se relacionan con log. Por ejemplo, el comando log en sí, do, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, dado que ya buscamos aquí, podemos hacer lo mismo. Si le damos clic aquí en log, nos va a mandar al help. ¿Ok? Entonces, y podemos regresar como si fuera una página de internet, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué usarían search? Si es que ustedes tienen una palabra clave y están buscando comandos que se relacionen. ¿Ok? Pero más de eso no lo deberían usar. Lo primero que lo importante y lo más principal es help. ¿Ok? También pueden abreviar help con la letra H. ¿Qué es esto de abreviar? Abreviar significa que muchos de los comandos que van a usar se pueden abreviar, se pueden acortar con algún par de letras. Por ejemplo, en vez de poner help log, yo puedo poner solamente H y luego log. H va a ser interpretado como la abreviación. Pongamos help regress. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la abreviación de un comando? Al momento de usar el help, por ejemplo, este es el comando para regresiones que lo vamos a ver luego. En este comando de regresiones nos presenta la sintaxis y nos dice regress, etc. Pero hay una línea debajo de reg. ¿Qué significa eso? Que reg es la abreviación del comando. ¿Ok? Entonces, si es que ustedes tienen dudas, lo primero que pueden usar es el comando de ayuda. Ahora, vamos a ver un poquito lo que estábamos viendo. Tal cual. Mientras que el search me genera varias documentación, el help es muy particular. Acá hay un ejemplo adicional para ver la comparación entre regress y entre usando search y usando el otro. Ahora, vayamos al último punto. Hasta este punto hemos visto distintas cosas. Hemos visto los do files, pero todavía no hemos visto los datos. Para entrar a los datos, tenemos que
conocer una cosa que se llama editor de datos. Para entrar al editor de datos tenemos dos formas. Podemos ir a nuestra línea de comando y escribir lo siguiente: edit o edit. Como vemos, al momento de apretar edit, se nos presentan todos los datos que hemos estado manejando de manera indirecta en este pequeño código. Como dice el nombre, el editor de datos nos permite editar los datos. Si nosotros tenemos miedo de repente a que de casualidad demos clic en alguna tecla o apretemos algo y no queremos editar los datos, sino solo queremos observar los datos, vamos a usar el navegador de datos. Para usar el navegador de datos tenemos que introducir la palabra browse. Se escribe B-R-O-W-S-E. Browse. Browse, como quieran pronunciarlo. Si le damos enter a browse, vamos a entrar a lo mismo. ¿Ok? Pero, por más que si nosotros le damos doble clic a las celdas, no vamos a grabar nada. No vamos a poder cambiar nada. Hagamos lo mismo, pero con edit. Nos va a pedir que estamos cambiando de browse a edit, o sea, de navegador a editor. Le damos clic, aceptamos eso. Y ahora que estamos como el editor, podemos usar esto como si fuera una hoja de Excel. Cada celda será un dato y nosotros podemos cambiar los datos con nuestro teclado. Supongamos que voy a cambiar esto aquí y voy a poner, no sé, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Enter. Y cambia. Porque estoy editándolo manualmente. Ahora, esto puede generar problemas porque estamos manipulando los datos sin darnos mucho cuenta. Entonces, vamos a pasar al browser, al editor, para no malograr nada aquí. Corramos de nuevo nuestros datos y abramos nuestro editor. Bien, entonces ya hemos visto un par de cositas. Hemos visto el editor de datos, tal cual. Hemos visto el editor de dofiles. Ahora, en el editor de datos, generemos un nuevo archivo. Vamos a generar un archivo de datos. ¿Qué es un archivo de datos? Así como ustedes pueden guardar datos en Excel o en archivos de texto, de repente en SPSS o en matrices de MATLAB, por ejemplo, nosotros vamos a guardar los datos del Stata propio en el formato DTA. Hagamos este ejemplo. Guardemos esto. Estamos aquí y le vamos a dar Edit, File, Archivo y Guardar como. Estoy en mi carpeta y voy a guardar Census 5, ejemplo. Enter. Al momento de guardarlo, si yo regreso a mi archivo mi carpeta de archivos, voy a ver que he creado una nueva carpeta de datos. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta de datos, save. Veamos, census 5 ejemplo.dta. Entonces, cada vez que ustedes vean un archivo que se llame o que termine en .dta, será un archivo de Stata, ¿ok? Pero de datos. Ahora, ¿qué pasa con los do files? Los do files tienen una extensión .do, ¿ok? Si vamos a la subcarpeta de códigos, aquí se nos pasó, podemos eliminar. Todos nuestros archivos van a terminar en .do, Stata do file. Mientras que nuestros archivos log va a ser un archivo de texto, nuestros archivos SMSL van a ser archivos Stata SMSL y así. Ahora, do's y DTAs son las principales formas de almacenamiento. Por un lado, de códigos y por el otro lado, de datos. Hay una tercera forma de almacenamiento que son los .ado o en inglés ado. Estos .ado sirven para guardar comandos. Como ven, Stata en sí permite también generar archivos nuevos si es que ustedes avanzan bastante o por ejemplo quieren hacer una serie de instrucciones que ustedes mismos están creando. Van a programar desde cero alguna instrucción, por ejemplo alguna regresión súper complicada que no está en el Stata.
tendrían que crear un archivo ADU. ¿Ok? Este archivo ADU guarda los códigos madre de los comandos. Algunos comandos están programados en archivos ADU, mientras que otros comandos están programados dentro del propio stat. ¿Ok? Son como que más primitivos. En teoría nunca deberían tocar esto. No lo deberían editar porque son archivos propios del stat. Entonces si modifican esos archivos, lo que ustedes corran va a tener problemas, no va a poder correr bien. Pero importa simplemente saber qué son estos archivos. Si por alguna razón ustedes tienen curiosidad de saber si los archivos o si los comandos que usan son archivos ADU o son archivos propios del stata, tienen que usar el comando which. Por ejemplo, which log nos genera el siguiente resultado. Built-in command. Built-in significa construido, o sea, propio. Si nosotros hacemos lo mismo pero con el otro comando, por ejemplo, regress, which reg, vamos a obtener lo siguiente. Applications stata adu base rreg. Eso es, o esa dirección es la dirección en donde están guardados nuestros adu, nuestros archivos adu. Mientras que tenemos el nombre y la dirección. Entonces, esto es un archivo adu y esto es un built-in. Si ustedes tienen algún comando súper raro de que no está en sí en el stata que descarguen, van a tener que descargarlo y guardarlo. Pero eso va a ser muy raro. Muy raro. Entonces, por un lado, ya sabemos que los archivos do son archivos para correr códigos y los archivos de TA son archivos para guardar los datos. Hasta este punto hemos revisado tanto los do files, los log files, los comandos y los archivos que son propios del stack.